Bueno, ahorita lo vamos a leer en un breve momento. Ellos, hermanos, conectaron la profecía, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que se llenaron de alegría. Así que ellos lo entendieron. El punto principal que el Señor quería que ellos llegaran a la conclusión, llegaron. Porque no preguntaron, mira, el Señor se cansó y se subió arriba de un asno. No, al contrario, ellos entendieron que el Señor estaba tratando de cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Y por lo consiguiente, dicen, ahí viene el rey. Jesús, hermanos, hace su entrada a Jerusalén de esta manera. Jesús entra como un hombre de paz. Este no era el Mesías, esto no era el Cristo que los judíos querían, hermanos. Ellos querían un Mesías bravo y valiente. ¿Saben, hermanos? Allá entre los judíos había un grupo de judíos que se llamaban los celotes. Con Z, celotes. Y este grupo de celotes, hermanos, eran un grupo valientes y bravos. Eran los guerrilleros de los judíos. Inclusive en Juan capítulo 6, hermanos, cuando Cristo le da de comer a 5,000 hombres, ahí lo menciona, no contando niños ni mujeres, 5,000 hombres solamente. ¿No se le hace raro que eran puros hombres? 5,000. Normalmente en una muchedumbre, en una multitud, está todo balanceado, hombres y mujeres. Pero este era un grupo preciso de 5,000 hombres. Bueno, se cree, hermanos, que estos eran los celotes, porque él andaba en Galilea, en el área donde ellos vivían, y ellos nos siguieron diciendo, tan pronto que él diga, yo soy el Mesías, todos ya estamos unidos y nos ponemos en armas contra el Imperio Romano. Pero en vez de hacer eso, les predica, yo soy el pan que da vida. Qué bonito mensaje. Así que, ¿qué es lo que esperaba el pueblo judío? Esperaba un Cristo, un Mesías valiente y bravo. Pero en vez que reciban ese tipo de Cristo, hermanos, entra Jesús montado en un burrito, dando a entender, yo vengo en paz y vengo como un hombre de paz. Todo lo contrario a lo que ellos estaban esperando. Jesús se demostró, hermanos, ser un rey. Sí, un rey, pero un rey humilde y pacífico montado en un burro. Inclusive, hermanos, quiero que sepan que Mateo dice en Mateo 21, versículo 5, dice, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es Mateo, hermanos, el que lo llama un rey manso. Esa era la actitud, hermanos. ¿Saben? Inmediatamente aquí, después de Lucas capítulo 19, versículo 44, nos encontramos con la purificación del templo. Solamente una vez, hermanos, Jesús como que demostró ser violento, ¿verdad? Volteó las mesas, corrió a latigazos a los cambistas y a los vendedores de animales. Y este es el único momento en su vida que demostró este tipo de, podríamos decir, llamarle violencia. Pero cuando nos ponemos a estudiar, hermanos, este pasaje, nos damos cuenta que su ira fue una ira justificada por lo que estaban haciendo los sacerdotes y los cambistas, hermanos. Así que en verdad no era violencia, era una ira justificada. En todo caso, esta es la única vez. Normalmente, hermanos, quiero que sepan que el Señor Jesús, fuera de este episodio, Él siempre desarrolló una vida calmada y pacífica, y eso lo podemos ver a lo largo de estos 3 años que los evangelios nos revelan al Señor un hombre humilde y pacífico. ¿Saben, hermanos? ¿No se han dado cuenta ustedes que a veces los políticos, por ejemplo, en la trayectoria de su campaña para la reelección, siempre aparecen con un bebé? Agarran un bebé y lo besan y lo hacen delante de la cámara para que la cámara le diga a todo el mundo, miren, este hombre es sensible a los niños. ¿Cómo no vamos a querer un candidato que ama a la familia? Pero eso lo hacen como truco de campaña. Jesús, hermano, no era así. Él no agarraba un bebé y lo besaba para que todo el mundo viera
¿verdad? No, él era consistente con quien era él. Él era un hombre humilde, un hombre pacífico. Y saben, a lo largo de esos 3 años lo vimos a él, cómo actuaba. Y también escuchamos sus mensajes y cómo hablaban sus mensajes. Él, por ejemplo, hermanos, él mismo se describió a sí mismo. Cuando él dijo allá en Mateo 11, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo, dice él, os haré descansar. Llevar mi yugo, dice él, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este era realmente Jesús, hermanos. Un hombre humilde y manso de corazón. Esa era su actitud. ¿Cómo podía entrar a Jerusalén de otra manera? ¿Cómo podía entrar como un rey violento y valiente y bravo, el cual no lo era? Él entró exactamente como era él. Inclusive, hermanos, quiero que sepan que él en sus mensajes ayudaba a la gente, dándoles una nueva manera de vivir y una nueva manera de pensar y de actuar. Inclusive para aquellas personas iracundas, él les ayudaba a matar la venganza y el odio y todo eso. Porque él dijo, hermanos, al que te hiere una mejilla, preséntale la otra también. Saben, hermanos, sus mensajes, sus predicaciones estaban llenos de este tipo de consejos. Inclusive, en Mateo capítulo 5, hermanos, en las bienaventuranzas, él exalta a los pobres en espíritu, él exalta a los misericordiosos, él exalta a los pacíficos, él exalta a aquellas personas que sufren persecución. Pero nunca, hermanos, él dijo, bravo el valiente que persigue, bravo el que mata, bravo el que, etcétera, etcétera. Nunca dijo eso él. Él demostró ser quien era y en sus predicaciones lo entendimos. Él, hermanos, cuando los discípulos estaban en ese mar, con esa tormenta tempestuosa, y todos acudieron a él, le dijeron, maestro, brama la mar, maestro. Él se puso de pie y calmó el mar. Dice la Biblia que hubo bonanza. Bonanza. Bueno, en Marcos 5, hermanos, tenemos a un hombre endemoniado con miles de espíritus malos que se llamaban Legión. Este hombre era atormentado de día y de noche. A este hombre trajo Cristo paz y serenidad y calma. Este hombre, hermanos, fue una persona diferente después de que Jesús lo sanó. Así que el Señor era ese tipo de persona. Era un hombre pacífico, era un hombre humilde. Inclusive él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como el mundo la da. Hemos hablado que calmó el mar y trajo paz al mar. Hemos hablado que trajo calma a muchos seres que tenían malos espíritus. Inclusive transformó a muchas personas que eran violentas, hermanos. Los transformó en personas pacíficas y gente de paz. Y nos llevamos la impresión que la paz mundana o paz que el mundo ofrece era la que él ofrecía. Por eso él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como la del mundo. La paz de Cristo era diferente, hermanos. Romanos 5:1 dice que nosotros, hermanos, dice, justificados pues tenemos paz para con Dios. Esa era la paz de Cristo. La paz de Cristo no era bonanza, ¿verdad? No era que te sentías tan a todo dar porque trajo una paz, una serenidad para con tus enemigos, para contigo mismo. No, la paz de Cristo era con Dios, hermanos. De tal manera que el pecado que tanto te acosaba, que te acusaba también de haber hecho mal, ahora es quitado. Dios te ha perdonado tus pecados. Y por el hecho, ya esa enemistad que tenías con Dios, esa ira que sentías de Dios, ha desaparecido porque Él trajo esa verdadera paz a tu vida. ¿Saben, hermanos? De esa paz fue la que Cristo nos dio a nosotros. Muy bien. Cristo entró como un hombre de paz. Y toda la gente, hermanos, cuando conectaron la profecía, dice el versículo 38, 37 y 38, dice, cuando llegaban,
estoy en Lucas y ahí. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Sí escuchó conmigo? Dice que se llenaron de alegría, de gozo. Hermanos, nosotros sabemos que los bienes materiales causan gozo. Nosotros sabemos que una cartera llena de cienes causa gozo. Una cuenta bancaria inflada también de dinero causa gozo. Y si usted es de las antiguitos que guarda su dinero en el colchón, pues también ha de causar gozo. Pero ese es un gozo materialista, hermanos. Es un gozo que depende de cosas materiales, de objetos. Saben, hermanos, estas personas que se alegraron en gran manera, se habían alegrado no por las cosas materiales, dice allí, se alegraron por sucesos que venían de parte de Dios. Entendieron que este Mesías, este Jesús, que por mucho tiempo se preguntaban, ¿será este el Mesías que estamos esperando? Por fin lo entienden que sí es el Mesías, porque él mismo deliberadamente, intencionalmente, se sube arriba de un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías 9. Y eso es lo que él quería, que la gente que podía entender lo entendiera. La gente que no, después lo entendió. Pero en este caso, hermanos, todos los milagros que Cristo había hecho, entendieron ellos, eran de parte de Dios a través de este Mesías. Y todo eso los llenó de gozo, hermanos. ¿Saben? Tenemos a este personaje en Hechos 9. Déjenme acordarme, Simón. No Simón. Una persona que Felipe bautizó, se me escapa el nombre el eunuco, exactamente. Dice la Biblia que cuando el eunuco fue bautizado, dice, siguió gozoso su camino. Un gozo, hermanos. ¿Saben? Él ya era un hombre de riquezas. Era trabajador de la reina Candace de los etíopes. Era el tesorero. Él ya poseía suficientes bienes. Pero el hecho de saber, hermanos, que fue revestido de Cristo, que todos sus pecados fueron perdonados, lo regresó a Etiopía lleno de gozo. No un gozo de materiales, un gozo de bendiciones. Y al igual, hermanos, estas personas se llenan de gozo. Se llenan de gozo porque entienden lo que acaba de suceder. Quiero que sepan, hermanos, y lo digo con mucho respeto, pero lo voy a decir. Yo aprecio mucho lo que la Iglesia Católica hace con la humanidad a través del propósito de la Cuaresma. Y no solamente la Cuaresma. Quiero que sepan que la Cuaresma es solamente el comienzo, porque está la Cuaresma y luego le sigue la Semana Santa y luego sigue la Pascua. Y la Pascua, hermanos, igual que la Cuaresma, consiste no en 40 días, sino en 50 días. Que la Iglesia Católica está tratando de hacer que sus feligreses estén entregados a Dios. Para mí eso es algo noble. Eso a mí me gusta, hermanos, que exista este tipo de esfuerzo. Y déjenme decirles que a través de la Cuaresma, la idea es que las familias se recojan y vivan en penitencia y en reflexión. Todos los 40 días, hermanos, de la Pascua hay lecturas bíblicas. Y además, la Cuaresma, que comienza por ahí el 14 de febrero, tiene 6 domingos en los cuales, hermanos, van cada de esos domingos a escuchar sermones, mensajes sobre la conversión, sobre el pecado, sobre la penitencia y el perdón. Y saben, sobre estos 40 días, hermanos, se les prohíbe comer carnes rojas, se les prohíbe tener relaciones sexuales, se les prohíbe abstenerse de bebidas alcohólicas, pues dicen ellos, son momentos de meditación y reflexión. Y para mí, hermanos, lo que están tratando de hacer es algo, para mí es algo noble. Pero si tan solo se enfocaran solamente en Cristo Jesús, si solamente tomaran al hombre desde el principio de los 40 días hasta el final del Pentecostés, y irse más allá, hermanos, porque hay momentos dentro del esquema del
religioso de la Iglesia Católica, que está la Cuaresma, está la Semana Santa, está Pentecostés y está Navidad, y de ahí para allá hay días de descanso. ¿Para qué? ¿Descanso de qué? De lo que tú quieras hacer. Si tan solo hubieran agarrado a Cristo desde un principio y hubieran conocido quién era este hombre de principio a final, y saben, hermanos, hubieran aprendido acerca de la verdadera transformación y se hubieran enfocado en realmente obedecer los mandatos o las exigencias que Cristo hace a cada uno de nosotros, en vez de penitencias, en vez de prohibiciones o en vez de tradiciones llenas de ritos. Si tan solo se hubieran enfocado en Cristo Jesús, hermanos, hubiera esa verdadera transformación y hubiera ese verdadero deseo de hacer la voluntad de Cristo, el cual, hermanos, es el camino al perdón de pecados. Bueno, quiero que sepan que el verdadero gozo surge de la bendición de Cristo. De tal manera que, si ustedes se dieron cuenta en el pasaje, ¿verdad? Unas personas se oponen y dice Cristo: ¿cómo voy a decirles que se callen, de que se dejen de gozar en mí? Porque si yo se los prohíbo, las mismas piedras son las que van a gritar aleluya, gloria a Dios. Así que, pero saben, hermanos, he dicho que no me gusta lo que hacen, pero si no pusieran tanto rito, tanta tradición. Habiendo dicho eso, son estas personas que nos encontramos en este pasaje, los fariseos, que se oponen porque para ellos eran esas tradiciones y ritos. Y me doy cuenta, hermanos, que no importa en qué año vivamos, en qué era, que siempre van a haber personas que se dediquen más a los ritos y a las tradiciones. Porque al igual los fariseos no eran nada de la Iglesia Católica, sin embargo ellos también estaban involucrados en ritos y tradiciones y prohibiciones. Lo más importante, hermanos, es entender esto, que Cristo es el enfoque de nuestras vidas. Bueno, como gran contraste, esto se volvió en un lamento. La Biblia nos dice en el versículo 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Versículo 38. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús, al llegar cerca de Jerusalén, se pone a llorar. Encontré esta foto, hermanos, y la traje, pero ahorita estoy pensando que es una foto equivocada, porque Jerusalén estaba en un monte, y aquí parece que aquí está en el monte, es la imagen de Jesús. Así que el monte estaba más alto que la ciudad. Pero en verdad la ciudad era el monte, era la cima del monte, era la cima del cerro. La ciudad estaba sentada en el cerro. No había algo más alto que la ciudad. En todo caso, Cristo comienza a llorar. Y quiero que sepan, hermanos, que Lucas no nos revela a Jesús entrando a Jerusalén. El Evangelio de Lucas no nos revela a Jesús entrando a Jerusalén. Los demás evangelios sí. Y lo que los demás evangelios no nos revelan, hermanos, es esta historia de Jesús lamentándose sobre Jerusalén. Así que cada quien tiene algo positivo. A mí me gustó esta porque me gustó la actitud del Señor, porque aquí es donde quiero yo que me pusieran más atención. El Señor, hermanos, está ahora llorando delante de la ciudad de Jerusalén. En la Biblia, hermanos, encontramos que Jesús, la Biblia lo describe como Jesús lloró. El otro pasaje que se nos viene a la mente, hermanos, es de Juan, capítulo 11, donde Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro.
Y saben, hermanos, me puse a investigar, dije, ¿habrá una diferencia? Y sí la hay. En el español no, Jesús lloró, y allá Jesús lloró. Pero al irme detrás del lenguaje original, hermanos, me di cuenta que en Juan, por ejemplo, la palabra donde describe al Señor llorando es diferente. Y me pregunté, ¿por qué será diferente? Bueno, la ocasión es diferente. En Juan, hermanos, cuando Jesús llora por Lázaro muerto, dice simplemente, si yo lo pudiera literalmente traducir al español, se diría así: Jesús se le derramaron las lágrimas, punto. Sin embargo, aquí, en Jerusalén, delante de Jerusalén, podría traducirlo de esta manera: Jesús lloró de una manera tan fuerte como si estuviera llorando por un familiar que se murió, que falleció. Esa sería la diferencia. Lucas nos revela al Señor llorando con una intención más fuerte, con un dolor más fuerte. Ahora, cuando uno bien recuerda la historia de Lázaro, Jesús sabía de antemano que Él mismo dijo que la muerte de Lázaro no era sino para glorificar a Dios, y que Él no estaba muerto, dijo Él, sino estaba dormido. Voy a despertarle, dice. Así que no hubo tanto drama, no hubo tanta pasión, no drama, pasión, no hubo tanta pasión Jesús llorando por Lázaro, puesto que Él sabía que lo iba a resucitar. Pero ahora está delante de una ciudad, hermanos, de una ciudad que no cree en Él. Una ciudad, hermanos, que sí, algunos creyeron, pero la mayoría no. Fueron personas, hermanos, que no solamente rechazaron a Cristo, sino que a pesar de que ellos presenciaron todos los mensajes de Él y fueron testigos de todos los milagros, aún así lo rechazaron. Y ese fue el llorar de Cristo. Dice el versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lloró. Y nos dice la palabra que las personas de Jerusalén, la razón por qué lo rechazaron es porque tenían sus ojos vendados. Una de las cosas que yo aprecio de la Iglesia Católica es que ella lleva a sus niños a bautizar, porque yo quisiera hacer lo mismo con muchos de ustedes. No preguntarles, agarrarlos y traerlos y bautizarlos. Pero no puedo, no debo, porque estoy en contra de la voluntad de Dios, porque nuestro Dios a todos nos da el libre albedrío y nos hizo de tal manera que Él quiere que escuchemos, que creamos, que nos arrepintamos, que confesemos a Cristo y que deseamos ser revestidos de Cristo. Y esa es la gran diferencia. Pero quiero que sepan que a mí falta, no me dan de ir por ustedes y agarrarlos y llevármelos a bautizarlos. Pero no puedo, no debo. Y saben, hermanos, respetamos esa decisión suya y le pedimos a Dios que les ayude a abrir los ojos para que ustedes, hermanos, no lleguen a morir como Jerusalén. Porque Jesús se lamentó seriamente sobre un pueblo donde había miles y miles de personas que iban a morir sin obedecer el Evangelio. Y ¿saben lo irónico de esta historia? Es de que Jerusalén, Salem, de ahí viene la palabra Shalom, que quiere decir paz. Jerusalén era una ciudad de paz,
A lo menos es lo que trata de decirle al mundo. Y no quisieron la paz de Cristo. Qué irónico. Una vez me tocó a mí bautizar a una persona que se llamaba Juan de Dios. Y yo le explicaba a los americanos, Juan de Dios. Era Juan del mundo, pero ahora es de Dios. No, ese era su verdadero nombre. Y lo bauticé y nunca más volvió a la iglesia. Como que pensó que ese era todo lo que yo quería con él. Y a pesar de que lo anduve busque y busque y busque, se escondí, se escondí, se escondí. Y para mí dije, qué irónico, Juan de Dios no quiere nada con Dios. Así también Jerusalén no quiere nada de paz, teniendo ahí a Jesús, el príncipe de paz. Y saben, hermanos, pudiendo haber desarrollado la fe necesaria para recibir esta paz, ahora dice el versículo 43 que les espera un gran castigo. Dice el versículo 43, porque vendrán días sobre ti, dice Cristo, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Van a ser castigados. Este es el año 33. El castigo vino en el año 70, 27 años después. Y si ustedes un día quieren saber, lean. Hay un escrito que habla sobre la guerra de los judíos y menciona en detalle todo lo que sucedió en el año 70. Fue una de las guerras dentro de la historia del pueblo de Dios, de los judíos, la más sangrienta y la más terrible. Y todo lo que sucedió ahí. Cristo les dijo que ustedes van a ser castigados. Y saben, hermanos, fue un gran castigo, pero no se compara al castigo eterno que les esperaba. Dice, y la muerte y el Hades fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La destrucción de Jerusalén no fue nada comparada a la muerte en el infierno, hermanos. Digo, ¿y qué más esperaba de ellos? ¿Qué más esperaba si ellos rechazaron a Cristo? Uno puede decir, pero es que estaban vendados sus ojos. Sí, a lo mejor, hermanos, hay un rechazo por inocencia, pero lo de ellos no fue un rechazo inocente. Ellos oyeron al Señor predicar, vieron sus milagros, ellos escogieron hacerse duros de corazón y ser ciegos, tener esa venda en sus ojos. Lo que el Señor les dijo es que el castigo es apropiado. Y vaya qué gran destrucción recibieron. Dios les trajo al hombre más hermoso y ellos lo consideraron el hombre más feo, siendo el hombre perfecto para nuestra salvación. Así que el castigo de Jerusalén, hermanos, es correcto, es apropiado. Inclusive en el versículo ahí, hermanos, dice tu visitación. Dice el versículo 44, dice, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, dice, el tiempo de tu visitación. Cristo, hermanos, los visitó para darles vida, para darles salvación. Él los visitó para que fueran bendecidos y no entendieron la visita del Señor. Ahora los va a volver a visitar 27 años después, pero para traer castigo. Para entonces era demasiado tarde. Y saben, el Señor se lamenta, el Señor llora, porque así estuvieron de cerquita, así de cerquita. Estuvieron tocando la puerta, besando la puerta de salvación, pero no pasaron por ella. No entraron al descanso eterno que el Señor les daba. Estuvieron muy cerca de la salvación, pero no pudieron abrir sus ojos. Bueno, es imposible para nosotros lamentarnos de ese hecho histórico, porque ya pasó a la historia. No solamente pasó a la historia ya,
sino que aún el castigo que Dios trajo sobre ellos en el año 70 también ya pasó la historia. Pero esto nos puede suceder también a nosotros, y aquí es donde nosotros tenemos que entender y abrir los ojos del alma y del corazón y de la mente, de que lo mismo que le sucedió a los judíos nos puede pasar a nosotros. Muchos de nosotros vivimos a veces mal, siendo ya personas cristianas, siendo personas que nadie nos empujó a obedecer el Evangelio, sino que nosotros mismos, con el deseo de la salvación, dimos el paso de fe. Pero luego nuestra vida espiritual llena de santidad se tornó en una vida de pecado. Jugar con las cosas de Dios, hermanos, jugar con la sangre de Cristo, no pasa por desapercibido uno. Dios todo lo ve. Y debemos de temer, hermano, el hecho de pisotear la sangre de Cristo. Debemos de temer de tal manera que entendamos que Dios es capaz de castigar también. Dice alguien, pero ¿por qué siempre nos amenaza? Si es la única manera que entendemos, ya les hablamos del amor de Dios y no hicieron caso. Ojalá que escuchando la ira de Dios, sí atendamos a las cosas que estamos nosotros deslizándonos. Debemos de nosotros ser personas sensatas. No estamos tratando con niños pequeños. Ya somos gente grande, de adulta, mayor de edad, para vivir una vida como si fuera peor que el mundo. Debemos de entender que nosotros voluntariamente decidimos obedecer el Evangelio. Nadie nos empujó. Un día lo decidimos y un día lo actuamos. Y es por eso, hermanos, que entendamos que el castigo de Dios es severo. No debemos de pasarlo como nada. Cada uno de nosotros debemos de vivir nuestras vidas de acuerdo al Evangelio. Y saben, también debemos de entender que así como se nos ha predicado el Evangelio, debemos de obedecer el Evangelio. No tiene excusa, ninguno de nosotros tenemos excusa, hermanos, si es que la muerte nos sorprende y todavía no escuchamos el Evangelio, todavía no obedecemos el Evangelio. No hay excusa. Y el Señor, ese fue su gran lamento, esa fue su gran agonía, de que he aquí sus mismos compatriotas, su mismo pueblo, dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y este es el gran dolor de él, de que esta es mi gente, son míos, con ellos se identificó como judío. Pablo dice lo mismo en Romanos 10, que su gran dolor es por su tierra, que siendo los que albergaron la palabra de Dios, sean desechados simplemente porque ellos se quieren justificar por obras y Dios quiere justificar por la fe. Hermanos, nosotros debemos de captar esta advertencia y entenderla y aplicarla a nuestras vidas para que no nos suceda lo mismo el día de mañana y no nos lamentemos de que entre nosotros no solamente hay personas que viven de una manera inadecuada, sino también personas que después de haber escuchado el Evangelio tantas veces, no damos ese paso de fe que se necesita como paso de obediencia. Y luego, ¿qué va a suceder? Más que lamentarnos por su muerte. Porque no hay más. Que murió sin Cristo. Que murió pudiéndose arrepentir. Murió sin eso. Así que este pasaje, hermanos, es un pasaje para mí, un pasaje hermoso. Es un pasaje que nos habla al corazón. Y saben, hermanos, debemos de estar reflexionando. Debemos de estar considerando que es Dios el que está tocando nuestro corazón y nos está ayudando a recapacitar para que demos ese paso necesario y no nos quedemos con los ojos vendados como los judíos o muchos de los judíos. Hoy es el día de salvación, hermanos, para usted. Hoy le podemos dar gracias a Dios por este mensaje. Por un mensaje, hermanos, donde nos revela que Jesús es nuestro Rey de paz. No es Rey de guerra. Es un ser, hermanos, que va a traer a nuestras vidas esa paz que necesitamos para con Dios. Pero también es un ser, hermanos, que produce gozo en nosotros. Un gozo, un regocijo grande e increíble. Y no está basado en bendiciones materiales, sino todas en bendiciones espirituales.
Porque el perdón de pecados, hermanos, es nada menos que para nosotros razón de regocijo. Y número 3, hermanos, nos damos cuenta del gran amor del Señor para con nosotros. Amén. Un gran amor, un verdadero deseo que seamos salvos. Un verdadero deseo y un verdadero lamento cuando la persona no acude a su llamado. Así que la invitación es para todos nosotros, que necesitamos ponernos bien delante de Dios, ya sea en arrepentimiento o ya sea bajando al agua para ser revestidos de Cristo Jesús. Usted decide, ¿qué es lo que quiere? Mientras usted medita en lo que quiere, nosotros queremos darle tiempo para que medite y cantar este canto, hermanos, para que se motive y venga a Cristo, venga a sus pies y